베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió extinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 전능하신 주여, 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 자비하신 주여, 성삼위일체 우리 주로다. 거룩 주의 보좌 앞에 모든 성도 면류관을 벗어드리네. 천군 천사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광, 모든 죄인 눈어도 보지 못하네. 거룩하시니가 주님밖에 있느뇨. 영원히 전능하신 주로다. 거룩 전능하신 주여, 천지 만물 모두 주를 찬송합니다. 거룩 전능하신 주여, 성삼위일체 우리 거룩하신 Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has llamado a cada uno de nosotros a poder rendir este culto delante tuyo. Recibe el corazón de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a poder recibir esa palabra del Reino de los cielos y así tener esa fe y ese corazón que es apto para poder edificar a nuestra iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 주 없이 살 수 없네 죄인의 구주여 그 귀한 보배 피로 날 구속하시리 구주의 사랑으로 흘리신 보혈이 내 소망 나의 위로 내 영광 됩니다 주 없이 살 수 없네 나 혼자 못 서리 힘없고 부족하며 지혜도 없으니 내 주는 나의 생명 또 나의 힘이라 주님을 의지하여 지혜를 얻으리 주 없이 살 수 없네 내 주는 아신다 내 영의 깊은 간구 마음의 소원을 주밖에 나의 마음을 니 알아주리요 내 마음을 위로하사 평온케 하시네 주 없이 살 수 없네 세월이 흐르고 이 깊은 고독 속에 내 생명 끝나도 사나운 풍랑 일에 날 지켜주시고 내 곁에 계신 주님 늘 힘이 되시네 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, te damos gracias y entregamos nuestros corazones delante tuyo. Ayón, Señor, a solamente mirarte a ti. Ayón, Señor, que tú eres el Padre. Ayón, Señor, que nosotros podamos depender de la sangre de Cristo y venir delante tuyo. Perdónanos, Señor, por cada uno de esos momentos en el cual tratamos de vivir por nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pensamientos y nuestra propia voluntad. Ayón, Señor, a poder conocer que ahora nosotros pertenecemos a ti. Ahora hemos cortado con este mundo y somos personas del reino de los cielos. Ayón, Señor, a poder confesar que nosotros no podemos vivir sin tu ayuda. Perdona, Señor, cada uno de esos pecados que hemos cometido delante tuyo y recibe nuestro espíritu en esta hora, en este culto. Ayón, Señor, que en este culto sea un culto en el cual podamos enaltecer tu nombre y adorar tu nombre. Ayón, Señor, que sea un momento en el cual podamos mirarte a ti y así cada día, Señor, podamos cada vez ser perfeccionados dentro de ti y así ser completados dentro de tu fe. Ayón, Señor, que cada uno de nosotros
vamos a estar llenos de tu amor y de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a poder entregar todo delante tuyo. Guía, Señor, a cada uno de nosotros. Y en esta hora, ayúdanos, Señor, a poder recibir tu misericordia. Ayuda, Señor, y obra en nosotros. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 상경한 것은 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야. 주님께 감사합니다. 생명과 복의 근원이시며 Padre, que eres fuente de la vida y del amor, tú que dominas todas las cosas en este mundo, te damos gracias porque nos has separado de este mundo e hiciste que nosotros vamos a rendir este culto en el Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros vamos a tener este culto en espíritu y en verdad. Ayuda, Señor, que nuestra fe pueda ser aceptada por Dios y así nosotros vamos a realizar esa obra que es gozosa en ti a través del Espíritu Santo. Padre Dios, pero hay momentos en el cual nosotros fallamos delante tuyo y seguimos las cosas de este mundo y la desobediencia y vivimos a través de los pensamientos del diablo. Y la verdad, somos personas que necesitamos de tu misericordia y nosotros confesamos de que no tenemos poder y ayúdanos, Señor, a venir delante tuyo con un corazón de arrepentimiento. Padre Dios, te queremos pedir por esas personas que han tratado de separar a tu iglesia de cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que esas dificultades puedan terminar rápidamente y también esos diferentes problemas financieros que tenemos. Ayuda, Señor, a poder terminar rápidamente con esto y medio incluso con este virus corona. Ayuda, Señor, a poder siempre mirarte a ti y siempre dar gracias delante tuyo por todo lo que nos vas a dar. Ayuda, Señor, a primero buscar tu voluntad y tu justicia y así todas las cosas serán llenadas. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos miembros de tu iglesia.
Ayuda, Señor, que nosotros podamos cuidar, Señor, de la iglesia junto con el obispo, haciendo que nosotros podamos tener un solo corazón delante tuyo para poder triunfar en este culto. También te queremos pedir por el obispo mayor. Ayuda, Señor, que tenga tu salud y pueda hacer tu obra hasta el último momento. Y también el día de hoy es el día de la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, que en esta hora nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo y tener y recordar esa sangre y esa carne. Y ayuda, Señor, al obispo al llevar tu palabra, darle la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra, e incluso también en todo el ministerio. Y ayuda, Señor, para que él tenga ese poder que viene en ti. Y yo, Señor, que todos nosotros de la misma manera podamos tener esa inspiración para poder recibir tu palabra y junto contigo podamos realizar tu obra. Y así podamos vencer toda maldición, todo orgullo y todas las cosas que nos alejan de ti. Y así podamos triunfar dentro de ti, ser libres a través de la verdad. Y yo, Señor, que nuestro espíritu pueda tener esa fe que esté lleno de ese gozo a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder estar llenos, Señor, de ese gozo que viene en ti. También te pedimos por esos servidores que están sirviendo dentro de esta iglesia. Y hemos orado en todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 하나님의 자녀는 하나님이 기르시네. 너는 두려워 말아라. 주 너를 지키리. 담대히 길을 걸으라. 삶의 폭풍이 올 때 너는 낙심하지 마라. 주께서 인도하시니 두려워 말아라. 담대히 길을 걸으라. 주께서 너와 함께 하신다. 담대하라.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 Padre Dios, damos gracias porque hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias que han entregado esta ofrenda delante tuyo puedan tener tu bendición y cada día tener tu testimonio. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que cada uno de ellos y tus familias que han obedecido delante tuyo, recuérdalos a ellos y bendícelos. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han entregado esa ofrenda delante de tu iglesia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que ellos siempre tengan tu bendición. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener ese gozo de ese agradecimiento delante tuyo. Guíalos, Señor, a cada uno de ellos. Debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que ellos puedan estar llenos de tu gracia y bendición. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda delante del Señor. Aleluya. 주님 사랑 너무 감사해요 날 구원하신 그 사랑
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 5, versículo 19 hasta el 29. Juan 5, versículo 19 hasta el 29. Vamos a leer todos juntos. 시작. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque con Él el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todo honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo de hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 아멘. Amén. En esta hora oremos por el obispo para que tenga la sabiduría y la inspiración y para que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra y ponerla en práctica. Vamos a orar todos juntos por ello. 이 귀한 시간 주님이 인도하여 주사 주의 말씀을 듣고 깨닫는 우리의 심령을 하나님이 헤아려 주시고 인도하여 주시옵소서. 특별히 말씀을 전하시는 감독 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 권노로 함께하여 주시고 이 귀한 생명의 말씀을 우리는 겸손히 받고 그 말씀 앞에 우리의 삶을 실천해 나갈 수 있는 우리 모든 성당인 될 수 있도록 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 주께서 주시는 말씀 앞에 우리의 삶을 맡기며 나가는 이 시간 되게 도와주시고 말씀을 주시는 감독님에게 큰 능력과 권능으로 함께하여 주시고 우리가 그 말씀 앞에 온전히 주 앞에 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 이끌어 주시고 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합나이다. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 귀한 성에 damos gracias porque nos has permitido este día y nosotros deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo 놀라우신 권세를 힘있게 하여 주시고 y ayuda, Señor, que pueda ser revestido con tu gran poder y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros en el mismo tiempo podamos recibir todo poder del Espíritu Santo y así revestirnos de ello. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수 그리스도는 Jesucristo, 우리로 하여금 구원을 얻도록 Él hace que cada uno de nosotros podamos recibir a esa salvación y Él es aquel que fue enviado y se enfoca en esta obra para que así nosotros podamos recibir esto. Él es nuestro Señor. Él obra en cada día de nuestras vidas hasta el último día de este mundo 우리가 우리 관심과 para que nosotros podamos recibir la salvación. Por eso nosotros tenemos que obedecerlo a Él, tenemos que enfocarnos en Él y Él es la única esperanza que Dios nos ha dado a nosotros. Sin embargo, 하나님 아버지의 이런 기대와는 달리 pero hay algunas personas que pues muestran algo que es completamente lo opuesto, lo que el Señor o nuestro Padre desea de cada uno de nosotros. Y si vemos a este tipo de persona, podemos ver que no son pocas, sino que son muchas. Hay muchas personas que piensan, ay, si yo tengo la vida de fe, en otra manera, si lo hablamos de otra manera, si yo creo en Dios, yo voy a entrar al reino de los cielos. Piensan de esta manera, algo que es muy vagamente y solamente se enfocan en creer en el Padre. El tener 우리가 갖고 있는 신앙 체계 안에서
이 삶을 유지한다면은 Pero entonces si ellos siguen a su vida de fe en medio de este sistema espiritual que nosotros tenemos, ellos piensan que van a poder recibir y la vida eterna y van a entrar en el reino de los cielos. O sea, cuando ellos piensan en Dios, solamente piensan en el Padre que tiene mayor autoridad que el Hijo, 성령의 인정을 꼭 y no tratan de buscar la aceptación del Hijo ni el Espíritu Santo, y como el Padre está en mayor autoridad, entonces solamente con el hecho de creer en el Padre 뭐가 조금 부족하더라도 걱정될 것이 piensan que piensan que a través de esto van a poder recibir su fe y van a poder recibir la salvación. Y hay muchas personas que piensan de esta manera, aunque nadie se lo haya enseñado esto. Pero la verdad es que es un pensamiento del mundo. Si nosotros vemos en el mundo, uno tiene que ser aceptado por la persona que sea en mayor rango o con mayor autoridad. ¿Por qué? Porque así luego podrá ser respetado por las otras personas que están debajo de esas personas. Esto no solamente en el mundo, y esto es incluso dentro de la iglesia. Entonces cuando piensan, ay, sí, tengo que ser aceptado por la persona que tiene mayor autoridad, porque la persona que está justo abajo, de todas maneras, no podrá hacerme nada porque el que está más arriba me ha aceptado. Pero entonces este tipo de costumbre y este tipo de costumbres del mundo 이러한 vienen a la iglesia 모습에 y piensan que es igual con Dios. 되지 않으십니다. Pero la verdad es que tenemos que saber que no es así, que esto no es así en Dios. Es algo que nosotros no podemos encontrar en Dios. 이러한 의식을 갖고 있기 때문에 Como el hombre piensa de esa manera, comienzan a pensar, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo, como estoy siguiendo la voluntad de Dios, yo no tengo ningún problema en mí. 내 의견을 낼 수 있다. Y yo puedo opinar de las otras cosas como yo quiero, solamente por el hecho de seguir la voluntad del Padre, o sea, de Dios, y no necesito seguir las opiniones o las otras de otras personas. 조금 더 발전해서 Pero entonces este tipo de personas, este tipo de pensamientos llegan al punto, crece a qué punto, no me gusta la iglesia, creo que ese pastor o esa persona no debería ser, 마음에 안 든다. 고쳐야겠다. estar pastoreando. ¿Por qué? Porque esa persona en sí está pensando que ya está siendo aceptada por Dios. Yo tengo que cambiar a la iglesia. Yo tengo que cambiar a la iglesia como yo quiera. No importa si esto significa destruir a la iglesia. 극단적으로 O sea, llegan incluso a este límite. Estos pensamientos llegan a ese límite. 아무런 잘못이 Pero entonces esas personas piensan que no tienen ningún error y no están equivocados. 그러한 자세를 갖는 것은 Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es tener esta actitud? En esto, si lo hablamos más específicamente y más claramente, ellos están rechazando al Padre. Ellos, si vamos a más profundidad, sus acciones llegan a qué? Están rechazando, están abandonando a Dios, incluso están yendo en contra de Dios. Tenemos que saber que Dios envió al Hijo a este mundo y entregó y toda autoridad al Hijo, y el Hijo al venir a este mundo y realizar su obra, Él la hizo ¿con qué autoridad? Con autoridad del Padre. 위임하신 후에 Y luego de que el Padre había entregado toda autoridad al Hijo, el Hijo, a Dios, el Padre, no intervino en la obra que Jesús había hecho. E incluso no paró la obra que el Hijo estaba haciendo. No intervino en medio de la obra que Jesús estaba haciendo luego de que le entregó toda autoridad. 인생의 운명을 Queridos hermanos, nosotros 이분에게 맡긴 것입니다. tenemos que saber que todo nuestro ser, todo nuestro futuro, toda nuestra fe y todo nuestro ser fue dado ¿a quién? A Jesús. Lo hemos entregado al Hijo. Se lo hemos entregado al Hijo porque el Padre ya ha entregado todo a la autoridad al Hijo. 그가 친히
Por eso, el Hijo es quien nos ha entregado el amor del Padre a cada uno de nosotros personalmente. Y también Él es el quien tiene responsabilidad de nuestro futuro, nosotros como creyentes. E incluso todos nuestros diferentes pecados que nosotros cometemos, Él es que también nos juzgará a nosotros. E incluso toda la obra que pasa día tras día, y el hecho de que nos ha guiado a nosotros y el hecho de que nos ha protegido a nosotros es el Hijo. No solamente esto, sino que tenemos que saber que toda la gloria y toda gloria que has dado el Padre desea de que toda la obra sea dada al Hijo. Pero esto no significa que el Padre esté celoso pensando de que todo el amor que desea de las personas se están siendo quitadas por el Hijo. No piensa de esa manera, sino que nosotros a cambio eso es todo lo contrario. En el momento en que nosotros amamos y glorificamos al Hijo es donde se manifiesta el Padre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer en esto? ¿Qué es lo que el Señor hace dentro de nosotros? Primero, el Hijo tiene que sacar a los espíritus de la muerte, de la destrucción. Y segundo, ¿qué es? El Hijo es que tiene que salvar a las personas que han muerto espiritualmente. Y luego tercero, ¿qué significa? Que Él tiene que salvar incluso a la carne para que así pueda tener la vida que es eterna. Pero entonces si vemos en todas las condiciones que son necesarias para poder llenar esto, es algo que el Hijo hace. Por eso el Hijo, ¿qué es lo que hace? Él no tiene más opción a que recibir esa autoridad de juzgar cómo las personas reaccionan ante Jesús. Incluso el Hijo ha recibido esa autoridad para poder tener esa misericordia a las personas, pero Él también ha recibido esa autoridad para poder juzgar cómo las personas reaccionan a esto. Él vino en este mundo para poder salvar al mundo, pero Él también juzga, y Él es aquel quien determina el futuro de todas esas personas que reaccionan o no reaccionan a ello. Por eso Él, siendo Hijo de Dios, y Él recibiendo incluso esas persecuciones y ese odio, e incluso siendo insultado y siendo abandonado de las personas, y incluso las personas que no tienen interés en Él, lo juzgará. Juzgará a esas personas que han menospreciado al Hijo que ha venido a salvarlos. Ellos serán juzgados y serán echados en el lago de fuego, en el infierno. El Hijo es quien juzgará todas las cosas, y el Padre entregó esa autoridad completa al Hijo. Y el Hijo, así de la misma manera, el Hijo, ¿qué fue esa autoridad donde ahora hace que entrega luego de la misma manera como Él recibe a la iglesia, para que la iglesia pueda realizar esa obra que Él hace? Y en medio de muchas obras que el Hijo tiene que hacer, se las da a la iglesia para que la iglesia pueda hacer. Por eso nosotros tenemos que saber de que esa relación que nosotros tenemos que ver del Padre y el Hijo es tan cercana, es tan íntima a esa relación. Pero entonces Y entonces también a través del Espíritu Santo también es que esto pueda ser a uno, y así también como nosotros al servir a la iglesia, ¿qué significa? Es lo mismo de servir a nuestro Señor, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y es lo mismo de que amar a la iglesia, es lo mismo que entregar todo nuestro ser, todo nuestro sacrificio, todo, es todo.
Estamos entregando todo para así amar a la iglesia. Es lo mismo que amar a nuestro Señor. Amar a la iglesia es lo mismo que amar al Hijo. 교회를 섬기지 않고 De la misma forma como si nosotros sin servir al Señor no vamos a poder servir a Dios. De la misma manera, sin servir a la iglesia no vamos a poder servir al Señor. Entonces hay algunas personas que dicen, ay, yo sirvo bien, yo estoy sirviendo bien al Señor. 사랑을 Pero esas personas, aunque confiesan de esa manera, sus corazones se alejan de la iglesia e incluso buscan esas debilidades de la iglesia para poder tener su propio beneficio. En cambio de sacrificarse a sí mismo, buscan esas debilidades de la iglesia y usan esto de la forma que es incorrecta para por su propio beneficio. Podemos ver de que ellos, la fe que ellos están pensando es completamente equivocada y se está alejando del Señor. Aunque exteriormente hablan de las palabras que son correctas, palabras que son justas, pero podemos ver de que ellos están actuando por medio de ese pecado. Podemos ver que sus pensamientos están en medio de la oscuridad. Ellos están usando a la iglesia. 이유와 마찬가지로 Están usando al Señor. 그분의 인격과는 Y también hay muchas personas que tienen su vida de fe que es completamente lo opuesto, o sea, son indiferentes a la vida que Jesús había hecho, pensando que esto es un tipo de religión, como si fuera un tipo de religión. Pero algo que es más importante, ¿qué es? ¿Qué es? Que nosotros al estar en esta tierra, entonces nosotros tenemos que entregar nuestro ser, nuestro amor y todo nuestro ser con un corazón verdadero. ¿Y con qué? Con fidelidad. Con fidelidad. Con fidelidad tenemos que entregar delante del Señor. Tenemos que tener esa comunión con nuestro Señor. 바로 이것입니다. 이 땅에 있을 때 Cuando nosotros estamos en esta tierra, nosotros tenemos que amarlo a Él verdaderamente, tenemos que respetarlo e incluso tenemos que entregar todo nuestro interés a Él y seguirlo a Él. 그 관심이 Ese interés no debe estar en otra persona. 예수께 No debe estar esa persona. Ese interés que debe estar en Jesús no tiene que estar en otro lado. Y tampoco nos tiene que estar en una persona o cualquier otra cosa. 그가 우리를 기뻐하셔야 돼요. Él tiene que gozarse de nosotros. Él tiene que gozarse de nosotros. Él es aquel que tiene que tener responsabilidad en nuestra vida eterna. Él tiene que darnos su vida. Él es aquel que nos tiene que guiar a nosotros y en el último día nos tiene que llamar a nosotros para que así nosotros podamos subir y responder a eso. Él es aquel que se ha sacrificado todo su ser por cada uno de nosotros. 애쓴 자에 대해서 그 대상 Pero aquellos que se entregan delante del Señor, aquellos que que tienen que dar su interés y entregar todo su ser, la verdad ellos, al final, ¿qué ocurrirá con ellos? 어렵든지 그가 느끼시기에 기쁘시든지 No importa 여기가 qué 심판의 tan 기회가 되는 것입니다. difícil o cuánto Él se vaya a gozar, Él nos juzgará en ese último día por nuestras acciones. Queridos hermanos, cuando nosotros vivimos en esta tierra, nosotros tenemos que continuar con esa comunión cercana delante del Señor. Y espero que todos nosotros podamos ser fieles delante del Señor. Y nosotros, por el hecho de tener una gran lista de las cosas que nosotros hemos hecho y con los méritos que nosotros hemos hecho y nosotros hemos hecho lo otro y lo otro, yo he venido a rendir el culto, yo serví en esto y lo otro, y el hecho de pensar de que uno ya ha llegado a un tipo de nivel no significa que uno ya pueda tener la paz. Si ustedes están pensando de esta manera, entonces ustedes, la verdad, no están teniendo esa fe que el Señor nos ha dado a nosotros. Solamente están siguiendo un tipo de ley. Y eso es algo que nosotros podemos encontrar comúnmente en otras iglesias, que eventualmente llegan a dividir a la iglesia, que llegan a tomar incluso las propiedades de la iglesia. E incluso hay personas que hablan de esta manera. 의롭습니다.
이것은 그들이 내놓고 있는 겉모습일 뿐이에요. Y solamente y el verse santos y el verse justo solamente algo es algo que viene de su exterior. Queridos hermanos, espero que todos nosotros, nuestros corazones sean directamente a nuestro Señor para que Él no se entristezca, sino que pueda ser complacido. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, espero que a partir de este momento cada uno de ustedes no abandonen a la iglesia. Que cuando ustedes sirven a la iglesia, lo sirvan con amor y humildad. Que cada uno de ustedes puedan servir al Señor como si Él estuviera delante de ustedes, como si Él verdaderamente estuviera delante de ustedes. 신앙의 Si cada uno de ustedes están amando al Señor, entonces 힘으로 높이는 척할 필요가 없어요. no hay necesidad de subir un tipo de nivel con nuestras propias acciones y no hay necesidad de mostrar nuestra ingenuidad delante del Señor, sino que cada uno de ustedes puedan ser llenos del Señor, que cada uno de ustedes puedan servir a la iglesia con un corazón sincero y verdadero. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 자, 오늘 본문의 말씀 Y ahora, si nosotros miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, antes de entender un poco sobre el pasaje bíblico que hoy leímos, hubo un evento que pasó antes de esto. ¿Cuál era ese evento que había ocurrido? Es que Jesús había sanado a un enfermo. Era un enfermo que estaba en Bethsaida, y entonces él era un enfermo que estaba enfermo más o menos 38 años, pero entonces el hecho, no solamente por el hecho de sanarlo a él fue un problema, sino que lo sanó un día de reposo. Por eso en ese momento hubo muchos problemas, y los israelitas en ese momento, incluso los fariseos, tenían su interés en solamente tener su vida de fe en su exterior, en lo que se veía. 인정을 받는 것이에요. Y su interés que era recibir esa aceptación ante el Padre Dios. Y ellos incluso se esforzaban con todo su ser solamente para poder ser aceptados por Dios Padre. Y esto era lo que ellos 안식일을 범한 estaban haciendo, y por eso el hecho de sanar a alguien en el día de reposo era un pecado para ellos, y comenzaron a juzgar a Jesús por hacer esto. 여기에서 Pero entonces Jesús, ¿qué respondió ante esto? 안식일에 병을 고치셨는지에 대해서 Y habla de el por qué Él sanó a los enfermos en el día de reposo. Si vemos en Juan 5:17 que dice, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. 아버지와 그가 Pero entonces, ¿qué significa esto? Que el Padre y yo, están trabajando de la misma manera, e incluso significa que son iguales. Pero entonces los fariseos en ese momento se dieron cuenta de lo que le estaba diciendo, y entonces trataron de matarlo a él. ¿Y qué fue lo que dice en el versículo 18? 이건 엄청난 No solamente ellos lo estaban juzgando por el hecho de que levantara el día de reposo, sino que ellos le estaban juzgando porque él se estaba enalteciendo, siendo igual a Dios, diciendo que era el Hijo de Dios. 예수 이분이 Pero entonces 아마 하나님으로부터 온 자라고 ellos de pronto hubieran podido aceptar de que Jesús era alguien enviado por Dios, o él incluso era el Hijo de Dios. De pronto ellos sabían de que él era Hijo de Dios, pero entonces ellos no se preocupaban por lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa certeza dentro de ellos de que estaban sirviendo al Padre, de que no sé, yo sabía, pero de todas maneras yo estoy sirviendo al Padre, entonces no hay necesidad de que usted me hable así. Por eso, de esta misma manera, ellos solamente están pensando que solamente por servir al Padre era lo suficiente. Incluso estas palabras que Jesús luego responde a estas palabras es una de las palabras más importantes que podemos encontrar en la Biblia acerca de Cristo, de quién es el Cristo. 성경 전체 중에서 가장 중요한 Y en toda la Biblia es algo que nosotros podemos ver que es una parte muy importante. ¿Qué fue lo que Jesús respondió en el pasaje bíblico que hoy hemos leído? 그리스도의 이
입장을 얘기하고 está hablando Él siendo Cristo, Él en la perspectiva de que Él siendo Cristo, siendo el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que dice? En Juan 5:19, que dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Por eso Él realiza toda la obra. ¿Por qué? Porque es el que el Padre le ha mostrado. Él se somete al Padre, pero entonces podemos ver de que el Hijo siempre trabaja con armonía con el Padre. 무조건 복종하는 것도 아니고 No solamente el hecho de que sin saber Él solamente se está sometiendo, está obedeciendo al Padre, sino que podemos ver de que la esencia de la obra que Él está haciendo y la del Padre son uno. O sea, tienen esa armonía, son uno. 왜냐하면 Pero ¿por qué dice esto? Si vemos en el versículo 20, si dice ¿por qué? Ahora sale la razón por la cual se hace esto. Dice el por qué. Porque el Padre ama al Hijo. 나오는 사랑 Porque el Padre ama al Hijo. Cuando nosotros hablamos sobre la relación sobre el Padre y el Hijo y el Padre, podemos ver que el amor agape, 유지되고 있는 en el cual siempre se sostiene. Pero entonces este amor es mucho más grande, es fileo, en el cual es uno personalmente amando a esa persona. O sea, es algo personal, no solamente es algo común. Podemos ver de que el Padre ama al Hijo, no solamente por amar, sino que lo ama con todo su ser, entregándolo todo, lo ama. Lo ama. 그래서 사랑하시기 때문에 Y entonces así dice, porque el Padre ama al Hijo. Él, muestra todas las cosas al que lo hace. Por eso el Hijo no desconoce nada del Padre, porque Él conoce todo lo del Padre. 또 그보다 더 큰 일을 Y 보이사 dice, 너희를 mayores 기이하시고 obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. 이것은 No solamente estamos hablando, en este momento está hablando de obras como las de sanar a esa persona que estaba enferma 38 años. O sea, obras mucho más grandes que estas podrá hacer. ¿Qué dice en el versículo 21? Porque como el Padre levanta a los muertos, como el Padre había hecho en el Antiguo Testamento, Él también había ha dado vida a muchas personas. Pero ¿qué es lo que dice luego? Así también el Hijo a los que quiere dar vida. Que así es, el Hijo, Jesús también puede salvar a las personas que han sido muertas. Y no solamente, cada una de las personas podrán pensar, las personas que están muertas en la carne, pero Jesús también puede salvar a estas personas. Pero ¿qué es lo que dice también en este versículo? Está hablando sobre esas personas que han muerto espiritualmente. Él tiene ese poder para poder sanarlos a ellos. O sea, para poder darle la vida a ellos. Esto también algo es increíble, es algo un shock para nosotros esto. 대변자로서 엘리야나 Y no solamente será algo más de shock, es que Él también es que no representa a Dios, sino que Él es el que lo realiza, que Él es aquel que realiza toda esta obra. ¿Por qué? Porque de la misma forma como Él es fuente de toda vida, Él también tiene esa autoridad para poder dar vida. ¿Y qué es lo que dice? Que en el versículo 21, en la parte final del versículo, dice, así también el Hijo a los que Él quiere dará vida. O sea, Él puede escoger a los que da. Y luego el versículo 22, porque ¿qué es lo que dice? Y el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 판하시지 않습니까? Uno podrá pensar, ¿será que solamente Dios el Padre es aquel que juzga? Claro que no, es el Hijo quien ahora juzga. Acá dice que el Hijo es aquel que juzga. Así es como declaró a los israelitas. 능력과 Entonces, ¿por qué será que el Padre le da al Hijo la autoridad para poder sanar, a dar vida y así hasta juzgar? ¿Para qué le da todo esto? ¿Qué es lo que dice en versículo 23? Es para que todo aquel que honre al Padre pueda honrar al Hijo de la misma manera. 모두가
살 수 있으니까. para que así todos puedan vivir, para que así todos puedan concentrarse en el Hijo, para que así todos puedan honrar al Hijo. 이분은 공경하지 Pero entonces uno puede pensar, ay, ¿será que yo puedo honrar a Él y a Él no? ¿Puedo amar a Él y a Él no? ¿Será que yo puedo odiar al uno y al otro no? Claro que no. Si uno ama al Hijo, entonces uno tiene que amar al Padre y viceversa. O sea, no se puede separar. 자기들이 하나님을 잘 섬기고 있으니까 Los israelitas pensaban, ay, nosotros como si estamos sirviendo bien a Dios. Entonces, incluso si nosotros, si menospreciamos a Jesús, eso es lo mismo de servir a Dios Padre, y es lo mismo que incluso podremos ser, pues, 일을 하고 있었던 alabados aún más. Pero sus acciones, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban rechazando y estaban abandonando al Padre. ¿Qué es lo que dice en el versículo 24 luego? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no venga a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 생하려면은 O sea, para que nosotros podamos tener la vida eterna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escuchar la palabra de Jesús y nosotros tenemos que obedecer, y así tenemos que creer en el Padre. Y así es como viene a nosotros ese efecto y esa vida eterna dentro de nosotros, ahora, en ese mismo instante. Queridos hermanos, como ustedes y yo somos pecadores, nosotros ya hemos sido juzgados, y ahora lo único que nos está esperando a nosotros es esa muerte eterna. Pero nosotros, al escuchar la palabra de Jesús y al obedecer ante ella, ahora nosotros automáticamente estamos creyendo en el Padre. Y así estas personas no entrarán en la condenación, han pasado, o sea, están siendo trasladadas de la muerte a la vida. Cuando hablamos sobre la palabra pasado, o sea, ¿qué significa? Que ahora ha terminado con el pasado y ahora ha entrado a lo nuevo. Y a partir de ese momento continúa yendo. Continúa con esa vida en esa vida que ya ha recibido esa vida de Dios. Pero ahora el Señor hace unas palabras aún más sorprendentes, que es en el versículo 25, que dice: viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Es algo muy importante esta palabra. Aunque Dios ha dado, el Padre le ha dado la autoridad de poder hacer vivir a las personas, o incluso le ha dado la oportunidad, le ha dado la autoridad de salvar a las personas o a levantar hasta los muertos. ¿Por qué? Porque Él la amaba, ¿no es así? Incluso hace que también lo vaya a poder honrar al Hijo. Pero ahora podemos ver esa razón aún más específicamente, que es que Él salvará a los muertos. Que Él salvará a los muertos. 하나님 아버지의 음성을 듣는 것이 ¿Qué es lo que dice? Los muertos no escucharán la voz del Padre, sino escucharán la voz del Hijo, como nos dice en Efesios 1, capítulo 2, versículo 1 y 5. Entonces podemos ver de que en ese día no escucharán la voz del Padre, sino escucharán la voz del Hijo. No estamos hablando de aquel que va más allá y el que tiene gran autoridad, sino que es aquel que nos salva. Podemos ver que el Señor, cuando habla sobre ese tiempo, está hablando del momento, en esta hora, e incluso está hablando en ese día. ¿Quiénes son los que recibirán esta salvación? Son aquellos que han sido muertos a través del pecado y ahora han vivido nuevamente. 하나님 말씀 보면은 에베소서 말씀 Si vemos en Efesios 2, versículo 1 hasta el 5, versículo 1 y versículo 5, que dice que Él ahora nos ha salvado de los delitos y de los pecados. Y luego, ¿qué es lo que dice? Que incluso está hablando sobre lo que ocurrirá en el futuro. No solamente ahora también, y es en el futuro.
차원에서 말. Cuando dice que están de los muertos, también hablan sobre dos diferentes momentos en el cual que han sido muertos en la carne y muertos espiritualmente. 신으로 죽은 자들에 대한 개념도 포함. Pero entonces, obviamente en este versículo 25 está hablando de los muertos de la carne, o sea, los muertos del espíritu en esta hora. ¿Qué dice? Aquellos que han escuchado vivirán, los que han oído su voz también vivirán. Y también está hablando sobre los últimos tiempos. 살리려면은 Para que la carne pueda ser revivido. ¿Qué es lo que significa? Que siempre en ese momento, a partir del momento hasta toda su vida, o sea, tiene que ser acostumbrado a esa voz. ¿Por qué? Porque en ese último tiempo también escuchará esa voz y será levantado. Y entonces esa voz será al ser escuchar esto, entonces podrá ser llamado. Será llamado a ese juicio. Será llamado a ese juicio de vida, a esa resurrección de vida. 듣는 자는 살아나리라. Por eso, los que oyen esto, ¿qué es lo que dice? Vivirán. 어떤 Los que oyen esta voz vivirán. 지식을 어떤 소리를 듣는 것. No estamos hablando sobre un tipo de conocimiento o un tipo de voz que viene o un tipo de conocimiento que tenemos en nuestra mente, sino estamos hablando de las personas que han escuchado, han obedecido y han ponido en práctica esta palabra. O sea, han obedecido a esta palabra. O sea, personas que han tenido esa vida de arrepentimiento. Estas personas que han reaccionado de esta manera a la palabra de Dios son los que van a vivir. 절대 살아나지 않고 Los que no escuchan no van a poder pues tener la vida, aunque escuchan, pero si no obedecen no van a poder tener. Aquellos que escuchan, obedecen, aquellos que se arrepienten y siguen esa voz son los que podrán ser levantados en ese día. 전혀 Los incrédulos no reaccionan a esto y ni siquiera pueden entender a esto. Son personas que no han sido vivas espiritualmente. Y si nosotros, en este versículo, cuando dice ahora ha venido la hora, está hablando de ahora en este presente, incluso en ese día en el que ha sido llamado, en ese futuro en el cual será llamado, y en ese tiempo también la carne volverá a resucitar en carne igual. Y entonces, como dice en versículo 26, dice que porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. 아들이 생명이 없어. Uno podrá pensar como, el Padre es el único que tiene la vida y por eso Él le dio esa vida al Hijo, pensando que el Hijo normalmente no tenía la vida y de que el Hijo, Él era también un ser creado. Pero esto es algo también, en el pasado había una herejía que pensaba de esa manera. ¿Por qué? Porque solamente miraban y tomaban el texto literalmente o la palabra de Dios en la Biblia literalmente. Es porque llegó a este problema, incluso solamente se miraban a la traducción y no el texto original. 그에게 생명을 주셨다는 것은 El hecho que dice de que Dios ha dado la vida, el Padre ha dado la vida al Hijo, no significa que el Hijo sea menor que el Padre, sino que significa de que ahora le da la autoridad al Hijo para que así pueda compartir, o sea, pueda pueda compartir esa vida con las personas. Ahora esa es la autoridad que le ha dado. Y luego en el versículo 26 dice también le ha dado al Hijo la autoridad de hacer, también le ha dado, también que dice que también le ha dado la autoridad de juzgar por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, Él ahora tiene también esa autoridad de juzgar. Pero entonces, ¿por qué Él se convierte ahora el juez? Pues porque, ¿qué es lo que dice? Él dice acá, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Y la verdad, esto no es también tan fácil de entender. Pero ¿qué es lo que la Biblia constantemente nos está enfatizando? Es que Él es el Hijo de Hombre. Y dice de que Él, siendo Hijo del Hombre, Él ahora tiene la autoridad de juzgar. La verdad es que Él no tenía ningún pecado, pero Él vivió igual que las otras personas. Él recibió el mismo dolor y sufrió las mismas cosas que cualquier otra persona. Y Él experimentó
todas las cosas que son amargas del mundo. 미혹도 받으십니다. E incluso él recibió todo insulto y persecución. E incluso él experimentó la muerte. Por eso él, siendo hijo de hombre, él ahora tiene el juicio. Es obvio que él tenga la autoridad de juicio, de juzgar. Él ahora es apto para poder recibir para poder tener esa autoridad de juzgar. ¿Por qué? Porque él conoce al hombre, él conoce perfectamente al hombre. Y luego que dice en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Habrán esas personas que escucharán su voz en los sepulcros. Hay personas que están en medio de los sepulcros que están viniendo, que están esperando escuchar la voz del Señor. Por eso, hay muchas personas que estarán en esta tierra y luego personas que ya han muerto, como todos tienen que morir. Entonces, todos ellos que ahora están en medio que están en la muerte, ellos escucharán esa voz, ellos están esperando esa voz que tiene la autoridad. No importa si son creyentes o los que no son creyentes. Tenemos que saber de que su destino del futuro, o sea, todo su futuro está en esto. Y todos están esperando esa voz porque tendrán que ser juzgados. Ellos resucitarán en cuerpo y también ellos en ese momento estarán delante del Señor. Pero entonces uno podrá pensar que así es, que estas dos, los incrédulos y los creyentes, resucitarán en el mismo momento. Pero tenemos que saber que no es así, que el tiempo no es igual. El tiempo no es igual, que la resurrección de los incrédulos y los creyentes es diferente. Es diferente. Porque el Señor nos llamará a nosotros en la primera resurrección y los creyentes, pues será un gran alivio que fueran llamados en la primera resurrección, porque si no, entonces tendrán que recibir esa resurrección de condenación. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en Lucas 14:14, nos dice porque serán bienvenidos, porque ellos no te pueden recompensar, porque serán recompensados en la resurrección de los justos, o sea, de los justos. ¿Quiénes son estos justos? Como nos dice en Apocalipsis 24:5, nos dicen que son esas almas que han sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no han recibido la adoración de las bestias ni de su imagen, y que dice que todos ellos revivirán y vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. 1000 años, porque los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Todavía no se ha cumplido esos 1000 años. Por eso los que no son injustos, ellos serán resucitados luego de 1000 años, luego de los 1000 años. ¿Por qué? Para que ellos puedan estar enfrente del Señor siendo juzgados en ese arrepentimiento y condenación. Podemos ver de que su orden es completamente diferente. Hay las primeras personas que serán resucitadas primero y luego segundo y tercero. Si vemos 1 Corintios 15, 22 hasta 24, que dice: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el final, cuando entregue al reino de Dios el Padre, cuando hayan sometido todo dominio, toda autoridad y potencia. Por eso dice que primero será Cristo y luego será todos los que son en Cristo, o sea que ahora son de Cristo, serán levantados. Y luego dice que
serán luego el resto de las personas serán resucitadas y todos serán entregados al Padre. Queridos hermanos, estábamos hablando de ese momento en el cual el Señor vendrá nuevamente, cuando en la segunda venida del Señor está hablando acerca de esto. Y luego en ese momento tendrán que sostener en medio del sufrimiento. 생명의 부활로 Y entonces luego, ¿qué dice en Juan 5:29? ¿Qué es lo que dice? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso, los que hicieron lo malo entrarán a resurrección de vida, y los que son hicieron lo malo serán resucitados en condenación. 영원토록 그 행복과 기쁨으로 Podemos ver de que nosotros, los que están llenos de gozo, entrarán en esa resurrección de vida en el Señor. Pero los que no, entonces entrarán en esa resurrección de condenación. 불신자들, 악한 자들 Entonces podemos ver los que son creyentes, los que hacen la obra del Señor, dicen que son buenos, hacen lo bueno, y los que no, y los que son incrédulos dicen que hicieron lo malo. Pero entonces uno podrá pensar fácilmente en interpretar eso pensando, ¿será que uno tiene que hacer buenos méritos para poder retener la resurrección de vida? ¿O si no hacemos, entraremos a la resurrección de condenación? Si vemos en Lucas 6:45 nos está hablando sobre los frutos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? El hombre bueno del bueno tesoro de su corazón sacará lo bueno, y lo malo del malo tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, lo que está dentro de él saldrá en su exterior. Por eso dice que dentro de lo que está dentro de sí saldrá en su exterior. 선한 일을 하는 자들은 Por eso, los que hacen lo bueno son aquellos que creen en Jesús, y podemos ver de que ellos tienen dentro de ellos, quieren mostrar estas cosas. Lo que hacen lo bueno, quieren manifestar lo que ha sido Dios, como dice en Juan 3:21, para que sea manifestado de sus obras, son hechas en Dios. Por eso, los que son malos obviamente quieren manifestarse a sí mismos. Incluso para no poder ser descubierto, buscan las cosas de la oscuridad aún más. Las acciones no pueden salvar al hombre, pero cuando hablamos sobre el juicio, entonces en ese momento juzgará. Es importante lo que está dentro de uno y cómo uno ha ponido esto en práctica, o sea, en sus acciones. Lo tenemos que saber, que nosotros, el hecho de saber, yo recibí la salvación, ya es el fin. No es eso, sino que a partir de ese momento es donde comienzan. Si vemos Gálatas 6, versículo 7 hasta el 9, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque en su tiempo segaremos, y no si no desmayamos. Por eso, a partir de este momento tenemos que cegar. Y luego en Romanos 2, 6 hasta el 9, que nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenidos y no obedecen a la verdad, sino que desobedecen a la injusticia. 원래 영생이 있는 자와 Por eso ahí nos está mostrando la diferencia en los que tienen la vida eterna y los que no tienen. Por eso sus acciones son diferentes, porque los que tienen la vida eterna manifiestan a Dios, quien está dentro de ellos. Por eso dice que el Señor juzgará con sus frutos. Queridos hermanos, cuando nosotros obedecemos al Señor, la vida está dentro de nosotros, nuestro interés está en Dios, nuestro enfoque está en el Señor, y nosotros sabemos de que así podemos estar dentro de Él. Les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros podamos centrarnos en el Señor y podamos realizar su obra. 절대 없기를
Y les bendigo en nombre de Jesús, que no haya ninguno que vaya a rechazar al Señor, que cada uno de nosotros podamos ser resucitados según el orden del Señor, podamos venir a Él, primero podamos amarlo a Él, podamos obedecerlo a Él, podamos amar a la iglesia con todo nuestro ser. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos sostenga a nosotros, para que nosotros podamos orar según su voluntad. Vamos a orar todos juntos. 역사하시고 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 하나님 역사하시고 도와주옵소서. 우리 하나님의 놀라신 은혜가 우리 가운데서 역사하도록 우리 모두 순종하게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 주신 말씀을 감사드려요. te damos gracias por tu palabra. 우리 주 예수 그리스도 Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos concentrarnos en Cristo. Y ayuda, Señor, que no quitemos nuestros pensamientos y todo nuestro amor en otras cosas. Ayuda, Señor, a poder tener nuestro enfoque en ti, en tu obra, en lo que tú estás haciendo y en tu gracia. Ayuda, Señor, a poder conocer lo que tú estás haciendo y participar en ello. Ayuda, Señor, que todos nosotros en el día de hoy vamos a entregar la Santa Cena según tu voluntad, siempre recordando lo que tú has hecho y dando gracias delante tuyo. Ayuda, Señor, a poder recordar hasta el último momento. Ayuda, Señor, para que todos nosotros, tú estés con nosotros a través del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
자, 마무리하는 동안에 기도하겠습니다. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. 명하신 것을 Gracias porque pudimos cumplir con lo que nos has mandado. Allá, Señor, tú que hace 2000 años, a esa hora que tú has hecho hasta esta oración, Señor, que no sea molestada, sino que haya, Señor, que dentro de nosotros podamos continuar con esa obra. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 자, 우리 일어서셔서 Todos de pie. 필요한 대로 성찬은 계속 마무리해 주시고요. 함께 Y vamos a alabar todos juntos. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 땅의 모든 끝 모든 족속 주를 찬송하게 하소서. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 모든 열방이 주께 돌아와 춤추며 경배하게 하소서. 우리 주님 다시 오실 길을 만들자. 십자가를 지고 땅끝까지 우린 가리라. 우리 주님 하늘 영광 온 땅 덮을 때 우린 땅끝에서 주를 맞으니. 마라나타 마라나타 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 마라나타 마라나타 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 우리 주님 다시 오실 일을 만들자. 십자가를 지고 땅끝까지 우린 가리라. 우리 주님 하늘 영광 온 땅 덮을 때 우린 땅끝에서 주를 맞으니. 마라나타 마라나타 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 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 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 아멘. 주 예수여 할렐루야.
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y los verianos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 아멘. 자, 사랑하는 여러분 자리에 앉아 주십시오. Tomen asiento. 잠시 기도하겠습니다. Vamos a orar ahora por un momento. 자, 한 대로 모아서 Espero que todos juntos podamos reunir nuestros corazones y podamos orar por la iglesia. 우리 교회가 이 위기와 어려움에서 이 파괴에서 Para que nuestra iglesia pueda sobrevivir a esta crisis, estamos a punto de la quiebra y espero que todos juntos podamos orar por la iglesia. Vamos a orar todos juntos. 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리 교회 설해 주시옵소서. 주여 종의 할 수 있는 것이 없사오니 우리 하나님 도와주시고 우리 하나님 성령님 도와주시고 교회를 어렵게 하고 교회에 파괴를 불러오는 모든 그런 역사가 교회에서 다 물러가게 도와주시고 많은 거짓의 교회들과 교회를 어렵게 하고 있사오니 하나님 도와주옵소서. 우리 하나님 절대적으로 개입하여 주십시고 우리 하나님의 주권으로 역사하시고 명하시고 또 시행해 주시옵소서. 우리 성도들이 함께 마음을 다하여서 주의 교회를 원수에게 마귀에게 빼앗기지 아니하고 부서지지 아니하고 분열되지 아니하고 다시 회복시킬 수 있도록 하나님 우리 교회를 되찾도록 도와주시옵소서. 우리 예수님이 도와주시고 우리 성도들의 교회를 키우고 살리고 교회를 수호하고 교회를 온전하게 모든 정상적으로 다시 회복되도록 회복시킬 수 있도록 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios, 우리가 할 수 있는 일이 많지 않지만 aunque no hay muchas cosas que nosotros podamos hacer, ayuda, Señor, a tu iglesia, a tu siervo también. No hay muchas cosas que pueda hacer. Ayuda, Señor, que tú puedas obrar en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda tener esa paz, esa esperanza y ese gozo. Damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar gloria delante de nuestro Señor, todos de pie. Y queridos hermanos, espero que en esta semana ustedes puedan continuar orando por nuestra iglesia y así nosotros podamos mover a nuestro Señor. Queridos hermanos, gracias. 날 구원하신 그 사랑이 너무 감사해서 나 주님만을 찬양합니다. 나 주님 떠나 있을 때도 주님 나와 함께 계셔.